Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando las funciones propias de Python y hemos de recordar lo que significa una función. Básicamente es un bloque de código el cual es capaz de recibir o no, no es obligatorio que tenga que recibir parámetro o parámetros en singular o en plural, y que en ese bloque de código pues se van a ejecutar diferentes acciones y luego de ejecutarlas pues va a ser una entrega de, esto tampoco es obligatorio, de un valor o de varios valores. Y vimos que en la descripción del video anterior pues aparecía este enlace donde estaban esas funciones built-in, que son esas funciones propias y que eran propias porque nosotros podíamos acceder a ellas de manera directa, no teníamos que hacer absolutamente nada. Y ahora pues vamos a arrancar con otro ejercicio. Vamos a crear un archivo, vamos a llamarlo funcionesmat.py, ¿cierto? Entonces lo vemos. Y aquí entonces vamos a colocar qué quiero calcular. Entonces vamos a hacer un ejercicio que va a ser calcular el área del círculo y el perímetro de la circunferencia, dado un radio. ¿Listo? Ese radio lo vamos a digitar. Listo, entonces, pues nosotros ya sabemos cómo introducir ese radio, pues entonces vamos a crear una variable que se llame radio. Vamos a decirle, ok, que va a ser un input, entonces nos valemos del IntelliSense Sense y aquí vamos a decir digite el radio y entonces le damos espacio, pero para que podamos operarlo, recuerda que debemos aplicarle una otra función propia que es el float, que nos toma lo que yo digité y lo reconoce como un número real. Y ahora sí, entonces podríamos calcular el área, ¿cierto? El área, entonces vamos a decir que va a ser pi, ¿cierto? Por r cuadrado, pero r cuadrado también lo podemos utilizar en una función propia que es POW, y esta tiene dos parámetros de entrada, que va a ser el radio, o sea, sería la base y luego el exponente. Entonces, 2. Podríamos haber escrito radio por radio, eso nos daba equivalente. Pero mire que acá, bueno, vamos a seguir con el perímetro. Perímetro es igual a, el perímetro es 2pi por r, entonces 2 por pi por el radio, ¿cierto? Y aquí entonces vamos a decirle que nos muestre y que eso que nos muestre entonces el área es, vamos a dejarlo así rápido, y aquí coma para el otro parámetro, entonces vamos a decirle área. Y print, vamos a colocarle aquí el perímetro es, y coma perímetro. Los ejemplos que busco colocar acá, espero que sean cercanos. Se habla de Python en la escuela y vamos a estar utilizando cositas que nos sirvan para la escuela. Bien, pero mire que aquí sucede una cosa, ese py no está reconocido. ¿Qué significa? Que si lo vamos a compilar, él nos va a generar un error y acá nos está diciendo, mire, este 2 acá arribita nos dice, ah, ok, acá resaltando aquí, por este lado también, al lado del archivo, del nombre del archivo, aparece que tenemos dos errores. Listo. ¿Cómo podemos modificar ese error? Pues podríamos, en lugar de pi, escribir su equivalente en número 3, su aproximación 3,141592 y así con los decimales con los que yo me acuerde. Pero digamos que Python tiene muchas herramientas y cómo no va a tener una constante, un número tan conocido. Y sí, sí lo hay. Y lo hay en una librería que se llama Mat, y esa librería entonces la tenemos acá, que es dedicada a funciones matemáticas. Tiene el sector de teoría de números, funciones logarítmicas y exponenciales, funciones trigonométricas, conversiones angulares, funciones hiperbólicas, funciones especiales y constantes. Vamos a ir a constantes. Ah, y acá en constantes nos dice mat.py. Si es bueno, recuerda que es bueno que esas librerías que nosotros la recorramos, echemos un vistazo rápido, ¿sí? Si no entendemos mucho, pues por lo menos saber de que algo de eso existe y que de pronto se puede hacer. Porque
posiblemente vamos a necesitar algo de eso. Volvamos aquí donde dice constante, dice la de pi. Entonces, podríamos utilizar pi, pero este pi no, como pertenece a una librería y no es una función propia de aquí lo que habíamos visto, pues requerimos hacer un trabajo adicional. ¿Qué vamos a decir? Ok, ¿de dónde? De la librería que se llama mat, vamos a importar, vamos a traer algo que se llama py. Y mire que automáticamente ese py ya, aquí el error ya desaparece y muy seguramente entonces lo vamos a compilar y nos va a dar, digite el radio, digámosle 3. Aquí me equivoqué, perdón, tengo que estar es acá, 3 le digitó y ya me da el perímetro y el área. Podríamos colocar este perímetro y esa área, entonces que nos la redondee, ¿cierto? Entonces vamos a decirle a utilizar una función propia y que lo deje con 2 decimales, ya, el área. Y lo mismo que haga con el perímetro, ¿cierto? Perímetro, entonces, con 2 decimales. Y ya nos quedaría. Entonces, volvámoslo a correr y digite el radio, 3, y acá nos da, mire que ya nos dan aproximado, ¿cierto? Esto nos daba 18, este lo aproximó, hizo, aplicó las reglas y nos lo aproxima de manera correcta. Pero sucede que si en nuestro ejercicio ya con este solamente necesitábamos el by. Pero si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, exponente de 2, ¿sí? Si yo quisiera hacer el exponente de 2, o que yo digitara un número y apareciera el exponente, o sea, a la algo, a la 2, esto se traduciría en matemáticas algo así. Pues esta librería también trabaja entonces es una función, miremos si es una función especial, ¿no? Esa es una funciones logarítmicas y exponenciales, aquí está, entonces mire, acá tenemos las funciones logarítmicas y la función exponencial. Entonces, ¿qué voy a decir? Ok, entonces sencillo, entonces llamémoslo, no, digámosle de una vez que lo imprima y que imprima esto. A la 2, 2 puntos. Entonces, esto es, vamos a decir, aquí colocamos la coma y vamos a decirle entonces que sea el exponente de 2. Y si nos damos cuenta nos está generando error. Pero sucede que esta sí está reconocida. Mire, aquí está la función. Y el argumento pues dice que x es la potencia. Entonces, y esa potencia puede ser un real. Entonces, está bien. Pero ¿por qué no nos está funcionando? Ah, ok, porque no lo tenemos acá. Tenemos que agregarlo a la lista, entonces le vamos a dar coma exponente y ya automáticamente nos queda. Vamos a compilarlo y vamos a decirle digita el radio, vale 3 y mire que aquí nos está e a la 2, podemos aquí con la calculadora validarlo, decirle shift exponente 2 y nos da exactamente lo mismo que ya tenemos. Inclusive este de abajo, el que nos da Python, tiene mayor resolución, tiene más números decimales. ¿Listo? Es algo que podríamos utilizar. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, también utilizar una función como el logaritmo? ¿Cierto? Por ejemplo, este sería el logaritmo natural. Llamémoslo logaritmo en base 10. Entonces, si yo quiero mirar el logaritmo en base 10, log en base 10 ¿de quién? De 1000. ¿Cuánto es log en base 10 de 1000? Ok, espero que sepan que la respuesta es 3 sin necesidad de hacer el cálculo, ¿no? Y acá entonces nosotros diríamos log 10 de 1000 pero mire que nos estaría. ¿Qué quiere decir? Ah, ok, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tendríamos que agregar esa lista, agregarlo acá en una lista log en base 10. ¿Listo? Ahí lo podríamos hacer. Pero imagínense que para cada función tuviéramos que ir a agregarla pues como medio harto. Otra de las cosas que se puede hacer, voy aquí a comentar esto para acordarnos. Otra de las cosas que yo puedo hacer es llamarla completamente, o sea, decirle, impórteme la librería completa, mat. Ahora que la importé,
Sucede que estos, el pi, el ex y el log en base 10 ya no funcionan. ¿Por qué? Porque en este caso tengo que escribirlo tal cual como aquí aparece. O sea, debo agregarle la parte que dice mat punto. Entonces acá voy a decirle mat punto y ya desaparece el error, ¿sí ve? Y acá entonces 2 por pi, entonces será 2 por mat punto pi. Y acá en el exponente entonces también será mat punto, ¿cierto? Y acá lo mismo será mat punto log en base 10. Entonces mire que esa sería la forma de poder llamar todos los elementos, todas las funciones que están dentro de esta librería que se llama mat. Y cuando yo las voy a usar, pues debo colocarle la partícula mat punto y llamo la función conforme aparece en la documentación. Recuerda que yo dejo este enlace en la descripción del video. Y ahora pues nada, pongámoslo a correr, digite el radio, me quedo con 3 y mire, el logaritmo en base 10, yo le había dicho que era 3, eso es correcto y ya esto quedó validado. Bien, entonces, como en los videos anteriores, pues nada, la única forma de aprender a programar es programando, haciendo ejercicios. Y entonces vamos a dejar esta tarea que es un programa en Python en donde se deben pedir 3 números por teclado. Debe encontrar y mostrar el mínimo común múltiplo de esos números. Debe encontrar y mostrar el máximo común divisor. Debo recordar que esos 3 números son enteros. ¿Listo? Y debe mostrar el resultado de cada división entre los números ingresados y el mínimo común múltiplo. Un ejemplo, entonces, que yo estoy colocando acá. Se digitaron por teclado el 4, el 6 y el 8. El mínimo común múltiplo es 24. El máximo común divisor es 1. Y también debe mostrar 24 dividido 4 nos da 6. 24 dividido 6 nos da 4. Y 24 dividido 8 igual 3. Eso es lo que nos tiene que mostrar. Bien, hasta aquí este video. Recuerde que si tiene dudas de lo que hasta el momento llevamos, pues nada, colóquenla en los comentarios, estaré presto. En la descripción del video ya está la solución a este ejercicio. O sea, yo les coloco tarea o dejo una tarea, pero yo ya he hecho la tarea. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Hasta el próximo video.